Tercera tarea de semiótica, realizada por Alberto Lima. Esta tarea trata sobre los sistemas fonológicos y los sistemas morfológicos. Los sistemas con toda lengua dispone de un conjunto de sonidos que se organizan de una manera particular en palabras para expresar el pensamiento. No existen lenguas sin sonidos articulados o producidos a través de los órganos del habla. No todas las lenguas tienen los mismos sonidos, cada una de ellas se expresa a través de diferentes tipos de sonidos que se organizan en sistemas. En toda lengua los sonidos se dividen en vocales y consonantes que se combinan y pueden producir de manera aislada, y los sonidos que se producen con o sobre las vocales y consonantes, y que por lo tanto no se pueden producir solos y menos aún aislar. Las vocales y consonantes forman parte de los sonidos segmentales, y los que no se pueden aislar como el acento, la entonación, pausas, ritmo, terminales, etc., constituyen los sonidos suprasegmentales o que están sobre los sonidos segmentales. El estudio de los sonidos de una lengua se llama fonología y tiene dos áreas de análisis: la fonética, que se refiere al sistema abstracto y que reúne todas las posibles variantes de los sonidos de la lengua que se analiza, y la fonética, que se relaciona con el estudio de los sonidos tal como se producen en la realidad. La producción de sonidos se realiza a través de los órganos del sistema tráqueo-respiratorio. Se producen en la boca, y en la producción intervienen los llamados órganos del habla: el estómago, pulmones, laringe, boca y cavidad nasal, la corriente de aire que se acumula en la cavidad torácica y que al ser expulsada a través de la boca produce la vibración de determinados órganos. El alfabeto fonético. Para estudiar los sonidos de una lengua sin contar con la escritura es una tarea imposible, puesto que no hay memoria humana capaz de retener una gran cantidad de sonidos como son los que se puede producir una comunidad lingüística. Para escribir los sonidos de la lengua se ha desarrollado un sistema de escritura que utiliza el llamado alfabeto fonético, que se compone de una gran cantidad de signos o letras con los que se pueden transcribir prácticamente todos los sonidos que se producen en todas las lenguas del mundo. Muchos de los signos que se emplean para escribir los sonidos dentro de un sistema fonológico son los mismos que se utilizan en la escritura de las lenguas occidentales. Hay criterios que se emplean para describir los sonidos de una lengua y son los siguientes: redondamiento, estiramiento de los labios, posición que se coloca la lengua al interior de la boca, alta, media y baja, y finalmente la posición de la lengua al boca anterior, central y posterior. La escritura fonética y la escritura fonémica dependen del sistema de la lengua que determina la selección de signos. La descripción de los sonidos, en cambio, los consonantes se diferencian de las vocales en que se producen con fricción o con oclusión en alguna parte de la boca, mientras que en las vocales no hay ninguna fricción, el aire sale libremente por la boca. En el caso de las consonantes, el aire que atraviesa la boca es detenido en mayor o menor medida según el sonido de que se trate. Unas veces es expulsado después de haber sido detenido en alguna parte de la boca, otras veces la cavidad oral se cierra y el aire sale friccionando las paredes de la boca. Para la descripción de las consonantes se emplean también tres criterios, lo que permite saber cómo se producen y también cómo se les puede producir: el punto lugar de articulación, la manera de articulación y la vibración de las cuerdas vocales. De acuerdo con el primer criterio, es decir, con el punto lugar de articulación, los sonidos pueden ser de los siguientes tipos: bilabiales, labiodentales, interdentales, alveolares, alveopalatales, prepalatales, palatales, velares, uvulares y glotales. Según el segundo criterio, pueden ser oclusivas, africadas, fricativas, sibilantes, nasales, laterales y vibrantes. Un grupo adicional de sonidos es el de las llamadas semiconsonantes o semivocales, que son sonidos que pueden funcionar parcialmente como vocales o consonantes de acuerdo con el sistema propio de la lengua del que se trate. Los sistemas fonológicos. En fonología hay varias formas de escribir la lengua y varios signos para indicar qué es lo que se está haciendo. Unas veces se puede escribir una representación del sonido tal y como se produce en la realidad fonética, y otras veces una representación abstracta fonémica, y finalmente representar la escritura normal u ortográfica. La escritura que representa los sonidos del habla se llama fonética y cada sonido se llama alófono. Un alófono es la unidad de sonido más pequeña que se conoce y la que sirve para identificar las diferencias de pronunciamiento que se producen entre los hablantes de una lengua. Muchas veces los alófonos son variantes dialectales que forman parte de la manera particular de hablar de un grupo lingüístico determinado.
o de una comunidad lingüística. Los componentes de un sistema fonológico. Estos son los sonidos vocálicos, los sonidos consonánticos y la entonación, que contienen una serie de elementos tales como acento, ritmo, terminales, niveles o tonos, volumen de la voz y timbre de la voz. Todos estos elementos tienen mucha importancia en una lengua porque pueden dar lugar a que cambie el significado de lo que dice. En una lengua la entonación reemplaza los significados que en otras lenguas se expresan por medio de palabras. La definición de un sistema fonológico es aplicable en las lenguas de tradición oral, es decir, en las que han mantenido la lengua oral como medio único de comunicación lingüística por no haber desarrollado o adoptado un sistema de escritura. Los estudios fonológicos, sobre todo cuando se trata de lenguas que no tienen una larga tradición escrita o que siguen siendo ágrafas, tienen mucha importancia por la necesidad de fortalecer los mecanismos de información y de acceso al conocimiento. Un caso específico es el de determinados grupos indígenas y no indígenas en los que se mantiene el analfabetismo. Para construir un sistema fonológico tenemos primero el corpus. Para iniciar el trabajo se requiere tener un listado de palabras, frases y oraciones que deberán ser producidas oralmente por las personas con las que se vaya a trabajar, de manera que se pueda contar con datos suficientes o con un corpus adecuado que recoja desde un primer momento el mayor número de sonidos. Posteriormente, los datos que se obtengan deberán ser registrados, es decir, grabados y o escritos. Como siguiente paso tenemos el muestreo, que es seleccionar el grupo de hablantes que van a ayudarnos en nuestro trabajo. También tenemos después la obtención de datos que requiere de los datos representativos que permitan hacer generalizaciones que tomen en cuenta las variantes más notorias o más significativas. Finalmente tenemos la transcripción, que no es más que traducir a la escritura todos los significados o los datos que se han obtenido. Finalmente tenemos que realizar un análisis de la información. En fonología, por ejemplo, se requiere definir los sonidos que representan variantes dialectales y los que dan lugar a cambios de significación. La definición de un alfabeto. La escritura de una lengua ágrafa, uno de los aspectos que tradicionalmente ha sido considerado prioritario es el del alfabeto, aunque este se representa solo un paso inicial básico. La importancia de este paso tiene una enorme trascendencia porque define la continuidad de la dependencia lingüística o la independencia con relación a la lengua. Los criterios para la definición de un alfabeto. Tenemos varios criterios, entre los que son los criterios lingüísticos, los criterios pedagógicos y finalmente los criterios políticos y sociales. Los criterios lingüísticos deben tomarse en cuenta algunos como los siguientes: buscar la relación de los elementos que se seleccionan para la escritura con las características de la lengua que se trata de escribir, evitar la transposición de la lengua, seleccionar elementos simples que permitan una fácil identificación. Los criterios pedagógicos son por lo general los que tienen menos peso por el desconocimiento de su valor en relación con el aprendizaje de la escritura, sobre todo en el caso de sociedades vagas. Los criterios políticos pueden definirse en base a los objetivos de rechazo a la dominación y el mantenimiento del fraccionamiento de la población, así como en relación con la posibilidad de facilitar el acceso a la información y el conocimiento. Y los criterios sociales pueden incluirse en la necesidad de que la población cuya lengua se trata de describir conozca los objetivos reales, las posibles alternativas científicas para la escritura y los efectos que pueden darse, como es el caso, por ejemplo, de la acentuación de la división de comunidades lingüísticas que no ceden posiciones y no responder a las explicaciones de los técnicos. La definición de un sistema ortográfico. Más que la definición de un grupo de grafemas para representar los sonidos de una lengua, tiene importancia prioritaria la definición de un sistema ortográfico que regule la escritura y posibilite el disponer de un sistema general para todos los hablantes, como es el caso de todas las lenguas que tienen una escritura establecida. Un sistema ortográfico establece las normas básicas para la estabilización de la escritura que, en todo caso, puede sufrir modificaciones de tiempo en tiempo con el objeto de corregir los errores iniciales y hacerla más eficiente. El sistema morfológico. Formalmente, una lengua se construye sobre la base de un sistema fonológico. Desde el punto de vista de los contenidos, una lengua se basa en un sistema de relaciones de conceptos y significaciones.
Esto da lugar a estructuras de significado que se concretizan en las palabras que varían de forma, es decir, de composición de acuerdo con el tipo de lengua de que se trate. La morfología, tal como se la conoce en la actualidad, es una rama de la lingüística relativamente nueva. En la gramática tradicional se enfoca el estudio de las palabras sin descomponerlas totalmente como lo hace la fonología y sin incluir en el estudio todas las palabras de una lengua dada. La morfología es el estudio de la forma de las palabras y de su composición. Sin embargo, en estudios completos no puede excluirse el estudio del significado, sin lo cual no es posible comprender ni la estructura de las palabras ni su significado final. La palabra se define como una expresión lingüística que tiene un significado o un conjunto de significados y que se la reconoce porque puede producirse de una manera aislada. El morfema. Si se descomponen las palabras de un idioma, se va a encontrar que unas pueden ser divididas mientras que otras no pueden serlo, porque las partes resultantes carecen de significado. La posibilidad de división de una palabra está determinada por la presencia o ausencia de significado de las formas que la componen. Cada palabra o parte de la palabra que tiene significado se llama morfema y es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significados. Los morfemas pueden ser de muchos tipos de acuerdo con el punto de vista con el que se los analice. Por ejemplo, tenemos los morfemas de composición, que de acuerdo con la composición interna se considera la existencia de raíces, morfemas libres y ligados. Las raíces. Se llaman raíces a palabras o partes de las palabras que tienen el mayor significado o que constituyen la base del significado de un término. En la identificación de raíces no existen límites en cuanto a su extensión. Puede haber raíces de una sola sílaba o varias según la lengua de que se trate. Los morfemas libres y ligados. Como se indica anteriormente, son morfemas libres los que pueden aparecer aislada o independientemente de otros morfemas. Estos morfemas pueden convertirse en morfemas ligados en determinadas estructuras lingüísticas, como puede observarse en los ejemplos dados. Los morfemas ligados son los que aparecen solo unidos a raíz, es decir, que nunca pueden darse de manera libre. Estos morfemas se dan en mayor cantidad en las lenguas analíticas y en las aglutinantes. En lenguas como la china, que es sintética, son más frecuentes los morfemas libres. Los radicales. El término radical describe la unión de una raíz y de un morfema ligado a los que se añaden otros morfemas. En el análisis morfológico de una lengua pueden resultar necesaria la identificación de radicales para llegar a descubrir la manera de composición de las palabras. Los morfemas derivacionales son llamados también lexicales y se relacionan con el vocabulario de la lengua y permiten construir nuevas palabras en base a una raíz. Estos morfemas dan lugar a la formación de nombres o entidades, verbos o eventos y adjetivos o cualidades cuando existen esas categorías de la lengua que se analiza. Los morfemas derivacionales o nominacionales. El sistema de derivación de nombres define el tipo de conceptos que existen en una lengua, como por ejemplo concretos abstractos, objetos de personas, femenino, masculino no especificado, animados o inanimados, animales o no animales, pasivos y activos. Hay lenguas que pueden tener formas para expresar todos los conceptos indicados sobre alguno de ellos. También puede darse el caso de que una lengua haya desarrollado o limitado el uso de conceptos o áreas de conceptos que hace falta activar. Morfemas verbales, en cambio, al igual que los nominales, pueden expresar categorías muy variadas de acuerdo con los esquemas de pensamiento de la cultura de que se trate. La forma, por su parte, se da también en función del tipo de lengua correspondiente, aglutinante, sintética o analítica. Los morfemas adjetivales son morfemas formadores de adjetivos que pueden variar en forma considerable de acuerdo con el tipo de lengua y su historia. Los morfemas funcionales es la que tiene que ver con el papel que desempeñan los morfemas de la lengua. Estos morfemas son los que establecen relaciones entre las palabras dentro de una estructura sintáctica y se denominan morfemas funcionales porque pueden determinar las relaciones o nexos entre las palabras que componen una estructura gramatical. Los morfemas modificadores existen una gran cantidad de morfemas que añaden significado a las raíces originales sin cambiar la clase. Los nombres permanecen como nombres, los verbos como verbos, los adjetivos como adjetivos, etc. Existen también morfemas definidos por la posición. En la gramática tradicional se denominan afijos a todos los morfemas que se añaden a palabras, sean ellos de su origen libres o ligados. El alomorfo.
es la variante formal de pronunciación de un morfema. Hay morfemas que tienen un solo alomorfo y otros que tienen varios. Todos los alomorfos de un mismo morfema, aunque varíen los sonidos que lo componen, tienen distinto significado. Por lo tanto, puede haber alomorfos que tengan distinto significado. Si se identifica un significado diferente, se trata también de un morfema diferente.